Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a introducir el concepto de punto de corte entre una función y los ejes coordenados. ¿Qué significa esto? Esto van a ser los puntos donde una función, su gráfica, corte a los ejes coordenados. Imaginad que tenemos estos ejes de aquí, ¿vale? Y también imaginad que tenemos, por ejemplo, esta función, ¿vale? Este eje vamos a ponerlo un poquito más largo. Y nos preguntan, di dónde corta la función a los ejes. Empezamos, por ejemplo, por empezar por alguno, por el eje horizontal, por el eje donde representábamos la variable independiente. Y vemos que en ese eje la función lo corta en este punto, fijaos, en este punto también y en este punto también. Es decir, en esos tres puntos la función corta al eje coordenado. Y si miramos el eje Y, que sería este de aquí, de la variable dependiente, ¿dónde lo corta? Solo lo corta en este valor, ¿vale? Gráficamente es relativamente fácil ver dónde una función corta los ejes coordenados, pero os preguntaréis, bueno, ¿y si nos dan la expresión analítica? Si nos dicen que la función pues tiene esta fórmula, la que sea, tendríamos que ver cómo calcular esos puntos de corte de forma algebraica, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Antes de hacerlo, ¿vale? Vamos a investigar un poco la forma que tienen los puntos de cada uno de los ejes. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a graduar primero los ejes, ¿vale? Los graduamos, como ya sabemos, ¿vale? Esto es a modo de ejemplo, no está perfecto la separación entre rectas, pero bueno, os hacéis una idea. Y el eje Y también lo graduamos. Y la parte negativa. Esto sería 1, 3, ¿vale? No pongo todos los números para no engorrar el dibujo. Esto es menos 1, menos 3. Esto sería también menos 1, menos 3, menos 5. Esto de aquí es 1, 3, 5 y 7. Más o menos está así. Fijaos, vamos a empezar por el eje horizontal. Este punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenada 1. Pero, ¿vale? Esto era 0, no tiene altura, por lo tanto tiene de coordenada y tiene igual a 0, es decir, las coordenadas son 1, 0. Este punto de aquí, ¿qué coordenadas son? Coordenada x es 3, pero coordenada y, de nuevo, como no tiene altura, es 0. El siguiente, pues ya os imagináis cómo van a ser las coordenadas. Este último, pues ya lo imagináis también. Y si nos vamos para la parte negativa, de nuevo igual. Este de aquí, ¿qué coordenada x tiene? Menos 3. ¿Pero qué coordenada y? 0, porque no tiene altura. Si os fijáis, todos los puntos, la segunda coordenada es 0. Todos. Entonces, ¿cuál es la característica de este eje? La característica es que la y en ese eje vale 0, ¿vale? Porque todos los puntos hemos visto que la y es 0, la x va cambiando, pero la y es 0. Y en el eje vertical, ¿qué coordenadas van a ser? Fijaos, por ejemplo, empezamos en este de aquí, en el de 3. La coordenada y es 3, pero coordenada x, como no está a la izquierda ni a la derecha, está sobre el eje, la coordenada x es 0. Entonces, la coordenada de ese punto es 0, 3, ¿vale? Eso sería un 3. Este de aquí arriba, por ejemplo, tiene de coordenada y 7, pero la x, como de nuevo está sobre el eje, es 0. Entonces, 0, 7. Tiene de coordenada 0, 7. Este de aquí abajo, para no poner todos muy juntitos. Coordenada y, menos 3. Coordenada x, 0. Es decir, 0, menos 3. Si os fijáis, ¿cuál es la característica de este eje? Que la primera coordenada en todos sus puntos va a ser 0. Por lo tanto, ¿cuál es su ecuación? Pues x igual a 0, ¿vale? Y este era y igual a 0, ¿vale? Una vez que tengamos eso claro, vamos a ver muy fácilmente cuáles son los puntos de corte y cómo calcularlos, que es lo importante. Entonces, imaginad que queremos calcular, ¿vale? Vamos a empezar por el eje horizontal y queremos calcular los puntos de corte. Si os fijáis, este punto de corte que teníamos aquí, este punto de corte y este punto de corte, ¿cuál es la característica de todos ellos? Que su y vale 0, ¿vale?
la y vale 0. Entonces los puntos de corte van a ser de la forma, las coordenadas van a ser a, 0, donde a va a indicar la coordenada x que corresponda. ¿Y cómo hacemos esto? La función tiene que valer 0. Es decir, la función en el punto, que no sabemos cuál va a ser, el punto de corte, tiene que ser 0. Esto nos va a dar una ecuación. Si la función es de segundo grado, pues nos va a dar una ecuación de segundo grado que tendríamos que resolver. Si es de primer grado, pues una ecuación de primer grado. ¿Que es de grado 25? Pues una ecuación de grado 25. ¿Vale? Entonces, de esta forma calculamos los puntos de corte con el eje X. ¿Vale? Con el eje horizontal. Y con el eje vertical, recordad, la primera coordenada es siempre 0. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la característica? Tenemos que calcular, en este caso los puntos van a ser 0 y el valor de y que sea, ¿vale? El valor de y que sea, que nos va a dar la altura del punto de corte. Entonces, ¿cómo va a ser la forma de calcularlo? Pues va a ser la función, como tiene que ser en 0, pues la función en 0 tendrá que valer el valor AS que nos toca, que nos corresponde. Y esta es la forma de calcular los puntos de corte con el eje, en este caso, Y, ¿vale? Que sería el vertical. Y además, atención a una cosa. Una función, ¿vale? Esto es muy importante. Una función solo puede cortar al eje vertical en un punto. Solamente en un punto. Al horizontal, en todos los que queramos, pero al vertical, en un punto. ¿Por qué? Porque si tuviéramos unos ejes coordenados y la función cortase en más de un punto, ¿vale? Cortase aquí. Para cortar de nuevo, la función tiene que retroceder, ¿vale? Y esto ya no sería función, porque si cogemos este punto, tiene esta imagen, tiene esta imagen y tiene esta imagen. Eso ya no es una función. Tiene que tener solo una imagen. Por eso, solo hay un punto de corte con el eje Y. Por eso, esta S sobra. Y solo hay un punto de corte con el eje Y. Con el eje X puede haber tantos como queramos, como si hay infinitos.